El Chevrolet Bolt EUV, que es el primer SUV 100% eléctrico que la marca introduce al mercado. El primer SUV eléctrico que se monta sobre una plataforma que ya existía, que es un vehículo que no era propiamente un SUV por términos de dimensiones, como un tipo crossover, tipo monovolumen raro que estéticamente, para ser bien francos, he de decir la verdad, a ti no te gustaba nada. No, ni poquito, por fuera. No era feo, era divertido en el interior, pero no era precisamente bonito. En este caso de Bolt EUV, el nuevo, es completamente diferente. A mí me encantó. ¿Por qué no me lo compraría? Porque no tengo $1 millón de pesos. Bueno, 939,900. Sí, porque no tengo 940,000 pesos mexicanos. Si los tuviera, sí me lo compraría. Yo personalmente manejo un vehículo eléctrico, no un coche, sino una moto eléctrica. Ya le agarré el modo, andarle midiendo el agua a los camotes, a la autonomía, el rango. Entonces, si tuviera un Bolt EUV, para mí sería muy sencillo no solo utilizarlo en el medio urbano, sino también hacer viajes cortos o intermedios de no más de 300, 400 kilómetros, que es lo que la batería dice que está certificado para alcanzar por cada carga. Volviendo a la dinámica comparativa que teníamos contra el Bolt EV y el Bolt EUV, creo que fue una evolución, pero a pasos agigantados. Voy a regresarme un poquito en el tiempo. El Bolt EV se prendía a fuego las baterías y tuvo llamado en Estados Unidos y tuvieron que cambiar las baterías, pero afortunadamente eso no sucedió en México, ni uno se prendió fuego en México, pero sí a todas las personas que tenían uno, General Motors les cambió su batería por una nuevecita completamente gratis. Lo tenía que decir, discúlpame que te interrumpiera, porque está en la mente de muchas personas que conocieron la historia. Afortunadamente, la marca no lo esconde, la marca sí te dice, no, ¿sabes qué? Ya lo arreglamos, ya lo pusimos, ya mejoramos la batería, es un vehículo mucho más seguro, ya hicimos todas las pruebas, etcétera. No solo no lo esconde, sino le entraron al toro por los cuernos, porque justo este tema de haber hecho el llamado revisión y reemplazar el set de baterías gratuito, habla del nivel de responsabilidad que están asumiendo. Mis respetos. Y hablando de términos de responsabilidad, el lanzamiento de Bolt EUV ya estaba preparado para las fechas en las que posteriormente se vino ese incidente y detuvieron todo el lanzamiento. Desde el año pasado Bolt EUV estaba listo para ser lanzado. Porque GM es una empresa tan responsable que dijo, no, la manga, no me voy a aventar el tiro de sacar el carro así cuando está sucediendo estas cosas, vamos a corregir esto que tampoco quedaba en las manos de General Motors. No quiero lavarle las manos a GM, pero pues ahí hay un tema de que el proveedor de la batería, etcétera. Entonces, bueno. No, y hay que decirlo, no es un tema nuevo ni en esta marca ni en ninguna otra. Esto sucede, repito, en todas las marcas. Ya viene con una garantía de 8 años o 160,000 kilómetros. Pero esto nos lleva a la pregunta que yo sé que estará en la mente de muchos de ustedes. Bueno, entonces si la garantía es de 8 años, la batería nada más me va a durar 8 años, ¿cuánto me va a costar reemplazarla? La batería tiene un tiempo de vida estimado mayor. Los 8 años, se habla de los 8 años de garantía pensando en que de fabricación hubiera tenido algún problema, pero el tiempo estimado de vida promedio lo supera al menos en otros 4 años. Sí, en general duran de 12 a 15 años y todavía después de eso puedes encontrar vehículos eléctricos donde el usuario o el dueño tenía buenos hábitos de cargas y descargas y prolongan la vida, sí. Entonces, los vehículos eléctricos, a diferencia de los de combustión, por lo menos en la actualidad, no son vehículos para cambiarlos cada 2 o 3 años. Son vehículos que los compras para quedártelos bastante tiempo, porque son vehículos que a mediano y largo plazo, estamos hablando 7 años, 8 años en adelante, te pueden resultar mucho más baratos que un vehículo de combustión interna. Aunque el precio inicial sea un poco más alto, tienen mucho más sentido. El mantenimiento en el caso de un vehículo eléctrico es más barato, contrario a lo que puede pensarse. Además de otros beneficios que obtienes, este auto no paga tenencia, califica para referendo nada más, no requiere verificación vehicular, solamente se tramita un holograma, pero no tienes que estar verificando, no paga el impuesto sobre autos nuevos, el famoso ISAN. Pero otra cosa que me gusta mucho del compromiso que tiene la marca es que, por ejemplo, si tú te quieres comprar un vehículo eléctrico de cualquier otra marca y quieres poner un cargador en tu casa, tú lo tienes que pagar de tu bolsillo, mientras que General Motors, si te compras un Bolt EUV, te da la instalación eléctrica que necesitas para tu cargador hasta 10 metros de distancia desde tu centro de carga. Entonces esa es una lana que ya te ahorras. Además, la Comisión Federal de Electricidad te permite hacer un contrato directamente con ellos donde te ponen un medidor para el
el consumo exclusivo de tu coche con una tarifa mucho más accesible. Entonces, ese es otro beneficio de tener un eléctrico. Ahora, las preguntas frecuentes. ¿Cuánto tiempo dura la carga en una conexión de 240 voltios? Si le pones en tu casa así, con 8 horas ya tienes la batería completa. Si es una conexión de 110 o 120 voltios, necesitas alrededor de 15-16 horas para tener la carga completa. ¿Cuántos kilómetros recorres por carga? 397 kilómetros por carga y tiene frenado regenerativo. Si te la llevas suave con el acelerador y regenerando con buenos hábitos y puedes medirte un poco para no correr tanto, es posible que le puedes sacar más que eso, pero la marca se compromete a los 397 kilómetros y me consta que te los da. De hecho, hicimos un viaje en la prueba de manejo de la Ciudad de México a Valle de Bravo y de regreso, y en el trayecto de Valle de Bravo de vuelta a la Ciudad de México hubo quien consumió la batería en un equivalente de un recorrido de 56 kilómetros, y no estamos a 56 kilómetros de Valle de Bravo gracias al frenado regenerativo, porque si tú aprovechas de pronto pendientes en bajada o utilizas estos sistemas de One Pedal Driving, que justo se trata de manejar con un solo pedal, cuando quitas el pie del acelerador automáticamente entra la regeneración, se siente como un freno de motor, porque es un freno de motor, pero de motor eléctrico. Recuperas esa energía, recuperas esos kilómetros y puedes recorrer con buena autonomía. Así, no tiene palanca de velocidades. Exacto. Porque los carros eléctricos no tienen transmisión. Entonces hay botones para drive, reversa, neutral y eso, y abajito está el botoncito de One Pedal Drive. Pero si no lo quieres activar, activas el paddle shift, que es una sola paleta del lado izquierdo del volante, sí. Y cuando quieres regenerar, la presionas y regeneras. Bueno, hablando de la potencia del motor, es un motor de 150 kilowatts de potencia que equivale a 200 caballos. Y tiene un torque de 266 libras-pie y te lo entrega desde 0 revoluciones por minuto. Cuando estuve conduciendo el vehículo de ida y vuelta en esta prueba de manejo, me pareció que el acelerador es más responsivo que un vehículo de combustión interna. Y por ese lado me había decepcionado y yo decía, yo estaba esperando un golpe así bien duro de torque. Pero cuando hicimos la prueba de aceleración 0 a 100, lo pusimos en modo Sport. Y en modo Sport, Paco, cuando haces el 0 a 100, lo puedes hacer en 7 segundos. Para un carro que pesa 1,5 toneladas, más o menos, este es un tiempo bastante rápido. Es más rápido que un Mazda 3. Es más rápido que las X30. Es más rápido que las X5, que son vehículos que la gente dice como, wow, son deportivescos, deportivones. Y sentí el latigazo y sentí la patadita que te hunde en el asiento y sentí las emociones y me cambió el rostro y fui muy, pero muy feliz y me fascina que tenga el modo Sport. Hablando de otro tema, que es un auto que tiene justo, está preparado para todo el set de paquete de asistencias de OnStar. ¿Cuál es el tema con OnStar? Bueno, OnStar ya lo conocemos y hemos hablado muchas veces de él a través de todos los vehículos que hemos probado General Motors y que tienen justo toda la preparación para poder asistirse a través de estos sistemas de OnStar. Pero tiene alguna particularidad que se llama My Chevrolet App, que es una app para teléfono celular que te permite monitorear un montón de cosas en el mismo vehículo. Es decir, si tú quieres, registras ese vehículo que tienes y puedes monitorear muchísimos detalles, que es casi es como decirte que tienes en las carreras tu pit wall en un celular, y ahí vas a poder consultar desde tiempos de carga, hábito de manejo, cuánto te falta para llegar. Te marca en el mapa una cerca virtual para que entiendas que con la batería que tienes, llegar a un alcance máximo de un punto determinado, pero de ahí puedes regresar a donde estás. Pero si tú rebasas esa línea, hay que buscar un cargador que también tiene un localizador de cargadores. Hay más de 1100, 1200 cargadores, creo que dijeron la banda de General Motors, en el país. Hay una red de cargadores muy grande y sí, tienes que estar planeando tus viajes alrededor de dónde está el cargador y algunas veces tienes que asegurarte que el cargador esté funcionando, porque hay empresas que desactivan sus cargadores porque casi nadie va a cargar, y decir, la infraestructura sigue siendo un tema. Pero como dueño de un vehículo eléctrico y como usuario de un vehículo eléctrico, sé que una vez que le agarras la onda a estas cosas, realmente lo puedes utilizar para tu vida diaria y sí puedes hacer viajes, sobre todo si tienes tiempo y puedes hacer viajes de 350 kilómetros, 400, paras y recargas una noche y al día siguiente vuelves a ir, o encuentras un cargador rápido y puedes pararte una hora y cacho a comer y descansar y puedes volverte a ir. Sí puedes. Hasta Tesla, ¿qué es Tesla? Te dice que te tienes que parar en sus cargadores cuando quieres hacer viajes más largos. Sí, esta función se llama Charger Locator en la app de My Chevrolet App. A mí lo que más me gusta de la aplicación es que te dice cuando enchufas tu carro y está cargándose, te avisa si se llega a desconectar. ¿Por qué esto es importante? Porque hay gente gandalla y llegan y te lo desconectan nomás para hacerte la maldad. Entonces, afortunadamente la app te manda una notificación y te dice, oye, ¿sabes que se dejó de cargar? Y ya puedes ir a ver si algún gandul te desconectó el carro para quererte hacer la maldad, y esto está bastante chido. O ¿sabes qué pasa? De pronto el cargador no está trabajando bien. A mí ya me pasó
pasó y alguna vez conecté un vehículo eléctrico en un cargador de un centro comercial. No voy a decir cuál, pero no es el tema del auto, ¿sabes? Fue tema de cargador. Y yo me quedé conectado con el coche 5 horas. Pensando que estabas cargando. No cargó nada. Claro. Entonces, pero el vehículo no me avisó. Eso para mí es la función más chida de todo el universo. La gente realmente no sabe, Paco, te lo juro, lo hermoso que es vivir libre de dolores de cabeza de un vehículo de combustión. Pronto lo van a ir conociendo porque ya es una tendencia en la industria automotriz. Casi todas las marcas tienen una alternativa de electrificación, ya sea en vehículos 100% eléctricos o en algunos otros casos tienen también otras alternativas como híbridos enchufables. Pero en fin, Volt EUV tiene una pantalla de infoentretenimiento de 10.2 pulgadas, compatible con Apple CarPlay y Android Auto. 10 bolsas de aire, eso me explotó la cabeza. 10 bolsas de aire, un montón de asistencias de seguridad activas, un vehículo muy seguro. Un sistema de infoentretenimiento con un nuevo sistema operativo, el actual de toda la línea de General Motors, ya sea en cualquiera de sus marcas. Tienen un nuevo sistema operativo muy amigable, muy intuitivo. También tiene un sistema de sonido propietario de la marca, no es ninguno premium, de 6 bocinas. Es un vehículo que la verdad, francamente, para mi gusto, creo que vale bastante la pena. Sí, vale la pena. Sobre todo porque ya tienen una vasta experiencia con el caso de Volt EV y este básicamente es el mismo vehículo con otras prestaciones más de seguridad y confort, ¿no? Es como un Volt EV corregido y aumentado. Hay que recordar, ya está resuelto el tema de las baterías. Sí. Si estás buscando un vehículo eléctrico, si tienes los 940 mil pesos que cuesta, sí vale la pena Volt, porque las otras alternativas sería ya brincarte a 1.200.000, 1.300.000 que cuesta Tesla, o bajarte a $500,000 o 600,000 pesos que cuesta Jack, por ejemplo. Comprar en Tesla es otro rollo, y Jack es una marca que solo tiene presencia y servicio solo en esta parte como más central del país. Si tú quisieras ir con tu Volt EUV a otro lado, puedes ir. Me da más confianza el soporte que puede generar General Motors. Me parece un vehículo con una muy buena alternativa y una muy buena oferta. Gons, ¿te lo comprabas? Si estuviera entre mis posibilidades, me estaría comprando uno mañana mismo, y ya hay unidades disponibles en el país, o sea que si quieres comprar uno, puedes ya pedirlo en tu concesionario. Claro, están a la venta solo en los concesionarios de vehículos eléctricos de General Motors, pero si no hay un concesionario especializado en tu ciudad, puedes ir a tu concesionario local de Chevrolet y pedir el carro y a través de ellos hacer la gestión. Te lo ponen en donde sea que lo quieras en el país.